Vamos a comenzar a ver una temática que es central a lo que ya se mencionó hoy en la mañana, a la salvación del hombre, pero también central a su caminar. Lamentablemente, este tema ha tomado a veces un lugar secundario. A medida que el humanismo ha buscado entrar a la iglesia, este tema a veces incluso se prefiere evitar. Pero la realidad de las cosas es que el arrepentimiento es un gran regalo de Dios. El arrepentimiento es un regalo invaluable para nuestras vidas. Y eso vamos a estar viendo, porque Dios lo da. Él lo da para nuestra salvación. Es un regalo de Él. Sin arrepentimiento no hay nada. Absolutamente nada. Ninguna esperanza para nosotros. Ahora, desde la caída del hombre, la humanidad ha resistido el arrepentirse. Aun cuando desde Génesis 1:1 vemos el tremendo amor de Dios, y luego cuando el hombre, la mujer, se alejan, cómo el Señor se acerca a ellos con gran ternura. Pero Adán y Eva, en vez de arrepentirse, escogen otro camino. Un camino que lleva a muerte. En Génesis 3:8, después de haber desobedecido, Adán y Eva, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Ustedes creen que Dios sabía dónde yo estaba? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Ustedes ven atisbo de arrepentimiento en ellos? No, para nada. Y en realidad lo que el Señor les pregunta, ellos contestan algo nada que ver, sumidos ya en una actitud de dureza. El deseo de ser como Dios, el deseo del hombre hoy en día de levantarse y no reconocer que son infinitamente caídos, frágiles, pecadores. Eso los lleva a un camino de destrucción. Y hasta el día de hoy lo mismo. El hombre sigue con los mismos argumentos de negar, de no es tan malo, de minimizar. Esa mujer que me diste, esa serpiente, de proyectar, de no responsabilizarse
De una forma u otra el hombre tiene, y nosotros en nuestras carnalidades somos tremendamente hábiles y rápidos para no arrepentirnos. Para no arrepentirnos. Que el Señor nos muestre hoy a nosotros qué hacemos nosotros cuando hemos pecado. ¿Cuál es nuestra respuesta? No, es que esto, lo otro, es que tuve por lo otro. Acecha el engaño, el autoengañarse, el excusarse, el tapar el pecado. Acecha nuestras vidas, como así fue en el huerto. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo cuando alguien me habla a mí y me dice algo que no está bien en mi vida? ¿Cómo actúo yo frente a eso? ¿Cuál es mi respuesta primera de mi carne, de mi carnalidad? ¿Justificarme, esconderlo, minimizarlo, echarle la culpa a otro? Porque eso acecha. Ninguno de nuestros enemigos, comenzando por aquel que mencioné que se llama la carne, le agrada el arrepentimiento. A los otros dos enemigos tampoco. Si uno se fija cómo el mundo se trata de burlar de nuestra fe, menosprecia el concepto de arrepentirse. Lo menosprecia. Con gran arrogancia, con mucha altivez, y uno escucha decir incluso, yo la verdad que yo no me arrepiento de nada en mi vida. Y la gente le responde en el programa de televisión, perfecto, sí, muy bien. En vez de quedar con la boca abierta. Entonces el mundo ejerce esta presión también. Pero si ¿para qué te vas a arrepentir? Si ocurrió es porque tenía que ocurrir nomás. Y con los argumentos más insensatos que uno se puede imaginar. Al diablo tampoco le gusta. Porque el diablo sabe que cuando uno se arrepiente, cuando ustedes se arrepienten genuinamente, desde ese momento el diablo ya no puede más. Hasta ahí nomás llegó su obra. El Señor dice que Él no resiste a un corazón quebrantado, contristado. El arrepentimiento es crucial en la guerra espiritual y el diablo queda afuera cuando hay arrepentimiento. Cuando nos damos cuenta, sí, de la importancia, la tremenda importancia que tiene el arrepentimiento, pasa a ser un regalo infaltable en el día a día de un cristiano sincero. Señor, yo sé que soy débil. Gracias, Señor, que me puedo arrepentir, que tú moriste en la cruz y hay un camino de arrepentimiento abierto para mí, que en este momento no está cerrado. Llegará un momento, un juicio final para la humanidad, pero hoy en día hay arrepentimiento, que por él yo cosecho, recibo todos los beneficios de la cruz de Cristo. Justificación, a través de los perdón de pecados, y con eso la adopción, comunión con Dios, todo a través de esta puerta de arrepentirme. Y una de las cosas que me ha dado gozo a través de los años, que es cuando me arrepiento frente a Dios,
o frente a mis hermanos, siempre está esa convicción de que soy hijo. O sea, si hay convicción de pecado, si me estoy arrepintiendo, porque yo en mi carnalidad no me arrepentiría jamás, porque siempre es tu culpa en la carne. Pero cuando me veo que estoy en ese lugar, que no es fácil, para la carne no es fácil, pero hay una voz que me da la certeza y digo, gracias Señor, si me estoy arrepintiendo es porque tú me estás llamando a eso, y si tú me estás hablando a mí es porque soy hijo. Y ya con eso, gracias Señor. El hijo, la hija se arrepiente. Realmente hace la diferencia entre la vida y la muerte. Nos lleva a vida, nos limpia, nos restaura. A través del arrepentimiento somos restaurados, siempre. Moisés se equivocó, David fue confrontado en su pecado. La vida de Pedro es un tremendo ejemplo. Porque uno puede tomar el camino que tomó Pedro de volverse a Dios, ¿no es cierto? O puede tomar otro camino y endurecerse. Judas, él tomó otro camino. Pedro, él se equivocó, habiéndole prometido al Señor de todo, que él iba a la muerte con el Señor. No solamente que lo tomaran, pero él iba hasta la muerte. Y el Señor lo corrige, le dice, no, no es así. Pero Pedro sabía más que el Señor, creía él. Y no acepta la corrección. Y después, cuando el Señor lo necesitó en una primera instancia de oración, Pedro se quedó dormido. Una y otra vez nos vienen a buscar al Señor en un momento de gran congoja, donde Jesús había hablado de no sacar espada, y Pedro viene y le corta la oreja a aquellos que vienen a buscar al Señor. Y después todos sabemos que ahí lo niega y lo niega y lo niega. Tremendo lo que Pedro ha hecho. Es tremendo lo que él ha hecho. Pero sin embargo, fíjense, en Lucas 7:5, si volvemos a cuando Pedro conoció al Señor, vemos esto, lo siguiente. Él está pescando, la pesca es mala, imposible. Y en Lucas 5, versículo 7, ocurre un tremendo milagro, algo totalmente inesperado, y empieza esta pesca milagrosa. Y dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Tremendo. Era un tremendo milagro. Pedro, siendo pescador, sabía que esto era imposible. Esto no podía ocurrir. Y dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro sabía qué tipo de hombre era, un pecador. Y como el hombre pecador no puede tener comunión con Dios, le dice lo que sale de su corazón, apártate de mí.
el Señor siendo santo, usado por Dios, y él un hombre pecador. Pero Pedro empieza a conocer a Jesucristo y empieza a ver la misericordia del Señor para con el ladrón, para con los enemigos de los judíos, para con todos. Empieza a conocer de qué espíritu es el Señor. Y que el Señor llama a todos a arrepentimiento. Y a todos les da una oportunidad. Y ya estando en la misma barca, Pedro se capta que podía estar con el Señor. Porque el Señor a él también lo llamaba a arrepentimiento. Y después de caminar con el Señor por alrededor de 3 años y amarle y conocer el mensaje de arrepiéntanse, que el reino de Dios se ha acercado, después de haber compartido ese mensaje con otros, le falla gravemente, le falla una y otra vez en el momento más necesitado de su Señor, de su Maestro. Pero en Juan 21:6, Jesucristo ya murió en la cruz y resucitó. Y en Juan 21, versículo 6, vemos que nuevamente pasa algo similar. Algo similar. Yo tengo la impresión que el Señor hace este milagro, que ya Él ya ha mandado ángeles a avisarle a Pedro, o sea, avisarle a las mujeres, que le avisen a los apóstoles, y a Pedro hace la distinción. Un ángel, perdón. Entonces ya Pedro está avisado que el Señor quiere algo con él. Y uno pudiese pensar que Pedro está con mucho susto por las cosas terribles que hizo. Pero Pedro no escogió ese camino del temor de Adán y Eva. Y dice Juan 21:6, Él les dijo, el Señor, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y ellos, discípulos que estaban en la barca, sin saber que era el Señor, entonces la echaron. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La misma situación. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había despojado de ella, y se echó al mar. Lo dejó a ellos con el problema de los peces. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Jesucristo llama al arrepentimiento. Jesucristo llama a volverse a Él. Jesucristo da otra oportunidad. Y es de uno esconderse o nadar hacia Él. Nadar hacia Él. Correr hacia Él. Bienaventurado aquel sus pecados les son perdonados. Bienaventurados. Había una canción alabanza, años atrás la escuché, que decía eso: soy bienaventurado, he sido perdonado. Soy bienaventurado, mis pecados han sido perdonados. ¿Qué es? ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿cómo podemos obviar esto que es central al Evangelio y a nuestro caminar? Cuando el Señor dijo, y Él predicó este mensaje: arrepentíos, arrepentíos. Metanoeo es un cambio de pensamiento. Es un cambio de pensamiento. Pensaba yo como hombre, ahora pienso bajo la luz de la verdad de Dios, que Él es santo y yo soy pecador. Él es santo y Él me perdona y me hace hijo, pero Él es santo y necesito constantemente volverme a Él, tomarme de Él, acercarme de Él, nadar hacia Él. Es un cambio de pensamiento radical del mundo de las tinieblas a la verdad de Dios. Las tinieblas, ella, la mujer que me diste, esa serpiente, esa persona, nadie me entiende, yo merezco mejor, yo no soy como tú, no me hables, no me juzgues, no me digas nada. Ah, Señor, gracias Señor, porque me ha mostrado que estoy mal, que ha habido tinieblas en mi vida, que yo he sido áspero con mis hijos, mi familia, que yo he mentido, engañado a mi jefe, que yo le he robado a Dios. Esto es verdad de Dios. Pero Señor, es malo, pero otros también lo hacen. Señor, lo que hice es tinieblas. No voy a defender lo que no se puede defender. Estoy frente a ti, Señor, confiando en que mi maldad, Señor, si yo me tomo y creo en lo que Jesucristo hizo, puede cubrir mi maldad y tú me puedes perdonar. Gracias, Señor. De eso me tomo. De eso y nada más. Primeramente dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 9, que viene una tristeza. Viene una tristeza. En este giro, en este cambio, hay una tristeza porque uno ha causado daño. Como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, contra una persona. Nuestro pecado afectan a otros. Pero dice en 2 Corintios capítulo 7 versículo 9, ahora me gozo porque hayáis sido contristados. Mira lo que el apóstol dice, él se goza. Pero esto es bueno, no es malo. Sino porque, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para, ¿qué dice? Arrepentimiento. No que estés triste sin ningún propósito, sino que estás triste para arrepentirte. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. No estamos hablando de condenación, no estamos hablando de que todo es malo y no hay salida. Estamos hablando de una tristeza por lo que hice y cómo produje daño, que es sincero, que es real, que me lleva a frutos de arrepentimiento. Lo vamos a ver eso después. Gracias, Señor, por esa tristeza. Gracias, Señor, no por esa dureza, sino que esa tristeza, eso es según Dios. Dios te lo regala. Si no, uno pasa como esas máquinas que van aplastando los caminos, esas tremendas máquinas, ¿no es cierto?, que van aplastando el estabilizado que se le pone a los caminos. Así uno va arrasando con otros, sin a veces darse cuenta por la dureza que uno sí ha decidido tener. Ya ni lo sientes, no te das cuenta.
Tus palabras ásperas salen y no las escuchas. Tus engaños, tus mentiras, todo pasa. Entonces, si usted recibe la tristeza que viene de parte de Dios, es para salvación, es para vida, es para ser restaurados, como Jesús después restaura a Pedro por la actitud de arrepentimiento. ¡Qué regalo más grande! El arrepentimiento acompañado de fe. Fe. Creer en el sacrificio de la cruz que pagó Cristo por nuestros pecados. Cuando pecamos y nos damos cuenta que han sido nuestros pecados lo que llevó a Jesucristo a la cruz. Llevó a Jesús a la cruz. Nuestros pecados, no solamente los de los romanos, no solamente del pueblo judío, nuestros pecados. Y uno camina en algo que ofende a Dios, que invita a las tinieblas, a nuestro hogar. Viene una tristeza que es según Dios, de Señor, perdóname, perdóname, Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago, Señor? Aquí estoy, perdóname, Señor. Y con una actitud sincera el Señor te toma, te escucha, te guía, te muestra verdad para que puedas arrepentirte. Y con fe nos lleva a salvación. Y esta actitud, amados, de estar atento al Señor, de preguntarle, Señor, ¿hay algo a lo cual yo me debo arrepentir? Es diario, a diario. Es caminar en eso. El Espíritu Santo nos da un regalo que nos convence de pecado. ¿Se han fijado la diferencia entre el mundo y un cristiano real, un discípulo? Que el mundo se da cuenta que las cosas están mal, pero nunca están tan mal. ¿Se han dado cuenta o no? Porque el mundo tiene conciencia y percibe que está mal. Claramente está mal mentir cuando lo hacen ustedes. Pero cuando lo hago yo, es piadosa. Cuando ustedes mienten, estuvo mal. Pero cuando lo hago yo, es por necesidad. ¿Se dan cuenta cómo el mundo sabe que está mal, pero hace algún ajuste? Y de una forma u otra sigue caminando en el pecado. Yo sé que está mala la violencia, pero es que tuve que enojarme. Porque lo que haces tú me hace a mí enojarme. Y de alguna forma el mundo sabe que está mal, pero no está convencido que está mal. Capta que ya, fallé. Oye, por último, fallé, pero todos fallamos. Y de alguna forma justifica su pecado. Es el Espíritu Santo y solo el Espíritu Santo que es capaz de abrir los ojos de una persona y mostrarle lo que realmente ha hecho. Él, en su gran amor, en su misericordia, te dice lo que has hecho, la verdad de las cosas, para que tú puedas ver esa deuda y con tristeza en tu corazón, con humildad frente a Dios, puedas acercarte a Él. Señor, por favor, perdóname, aquí estoy dispuesto a restaurar, y ya vamos a hablar de eso. Aquí estoy, Señor, y sé que lo único que tengo que confiar es en la muerte de tu Hijo Jesucristo, porque ya lo que hice, lo hice. ¿Y quién soy yo? Señor, yo confío en Él. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué hago, Señor?
aquí estoy, me arrepiento. Gracias, Señor, que pagaste. Gracias que pagaste. Él pagó. Después nos dirá a nosotros cómo podemos nosotros ir y ministrar a otro que le hemos dañado, pero Él pagó por el pecado. Y el Espíritu Santo es el que nos da el regalo de decir, esto es lo que pasó, esto es la verdad. Porque sin verdad no hay arrepentimiento. Sin verdad. ¿Le ha pasado alguna vez que ustedes mismos han sufrido algún daño? Y la persona fue y qué sé yo, trató mal a algún pariente, un hermano, una hermana, y la persona se acerca y dice, mira, lo que hice estuvo mal, y después viene el pero. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero es que yo estaba súper cansado ese día. Es que tú no sabes lo que me ha pasado a mí en estos últimos días. Casi me despiden del trabajo. O sea, es como que uno al final le pide perdón a él. Oye, perdona que tú le hiciste algo a mi hermano. No hay verdad. No se restauran las cosas. Se le echa un poco de tierra encima. Pero con el Señor no son las cosas así. Y es el Espíritu Santo, como dice Juan 16:7, pero dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y con esta escritura termino, Romanos 2:4. Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es su benignidad, amados, que te guía a arrepentimiento. Es el arrepentimiento el que te salva, el que te abre las puertas a la salvación, que es por medio de fe en Jesucristo y en su obra. Es el arrepentimiento que te permite acercarte a esa gran salvación. Si nos